Me llamo Paco Olvera. He sido durante 17 años maestro y luego durante veintitantos inspector de educación, primero en la provincia de Málaga y la mayor parte del resto del tiempo aquí en Granada. He visitado como inspector pues, muchos institutos, prácticamente la mayoría de los centros de la provincia. Pertenezco al movimiento cooperativo de Escuela Popular. Para quien no lo sepa, es el movimiento que sigue preferentemente la pedagogía de Celestín y Elis Freinet. Esta pedagogía lo que intenta es dar la palabra a los niños y a las niñas, desarrollar la democracia en las aulas para que luego sean ciudadanos y ciudadanas pues, críticos, responsables. Además de apostar por la creatividad a partir de los textos libres y de la investigación del entorno para que el método científico sea un elemento clave de la metodología. He escrito otros libros, el más conocido tal vez sea, tuvo varias ediciones hace ya bastante tiempo, se llama La investigación del medio en la escuela, y luego otros como El mundo, tu aventura, 1492, una gran aventura andaluza, Pasear por la Sierra de la Alfaguara, en fin, El mundo, tu aventura, ya, que es un libro de cómic muy bonito, hecho para los niños y niñas. Durante mis años de maestro, pues muy jovencillo fui destinado al País Vasco, un pueblo que se llama Amorebieta. Bueno, en euskera es Zornotza, pero la mayoría de la gente lo siguen llamando Amorebieta, Amore. Ese fue mi despertar a, digamos, una pedagogía de la innovación, y es porque en el año 1977, aquí en Granada, en concreto en Cogollos Vega, en el instituto, se hizo lo que luego sería el cuarto congreso del movimiento cooperativo de Escuela Popular. Anteriormente, como no estaban permitidos, legalizados estos movimientos de renovación pedagógica, se llamaba ACIES, que era una asociación para el fomento de la imprenta escolar, que no dejaba de ser una cobertura donde nos reuníamos. Llegamos a estar aquí en Granada más de 200 maestros y maestras en torno a una librería que sigue existiendo, que se llama Librería Escuela Popular. Bien, pues yo, siendo un joven maestro, me pasaba como a todos los enseñantes recién salidos de la normal. No tenía ni idea de cómo abordar una clase, no nos habían enseñado nada práctico. Por mucho que se llamaran las asignaturas, recordar todos los que sois maestros y maestras, didáctica de la lengua, de las ciencias naturales, era mentira. La didáctica no existía por ningún sitio. Entonces, para mí fue, siempre lo digo, una suerte enorme ponerme en contacto con estos compañeros y compañeras. Después de esos inicios en la pedagogía innovadora de Celestín y Elis Freinet, fui destinado ya definitivamente a un pueblo de Málaga, Coín. Y como me gusta decir, ahí empezó todo. Ahí empezó todo porque estuve 5 años continuados con niños y niñas de primaria, que luego se extendía, recordar, era la EGB, la segunda etapa. Yo empecé con ellos en cuarto, por tanto estuve cuarto, quinto y luego la segunda etapa de EGB. Y ahí es donde yo me atreví a ir desarrollando pues toda esta pedagogía, leyendo mucho, pero sobre todo, y esto es fundamental, con el trabajo cooperativo dentro del movimiento Freinet, a través de talleres, de congresos, en donde nos intercambiábamos experiencias, teorías, discusiones, debates. Ahí es donde yo me hago, creo, o empiezo a hacerme un maestro innovador. Y no solo eso, sino creo que también me cambió como persona la visión de la escuela transformadora por una sociedad mucho mejor. De hecho, yo creo que ahí parte lo que podría definir como una militancia pedagógica. En la Casa de la Pradera, como digo, puse en marcha el texto libre, el contrato de trabajo, las investigaciones escolares del entorno, hicimos muchas monografías OBT, como el tráfico de Coín, las charcas, que, bueno, ha hecho que me una tanto aquella experiencia, que hoy en día tenemos encuentros regulares, bien en Coín o bien en Granada, con mis antiguos alumnos y alumnas que hoy son amigos y amigas, y que, bueno, tienen
más de 50 años ya, todos ellos y ellas. Y luego está, ¿por qué decido entrar en la inspección? Tuve muchas dudas, pero pensé que como me llamaban de muchos sitios a dar cursos, pues yo no podía estar abandonando la escuela continuamente, y salió en aquel momento, en el año 84, con el cambio de ley de la función pública, en Andalucía se estaban empezando a echar las bases en el gobierno autonómico de una inspección diferente. Y había dos modalidades, una de evaluación y control, que es más como siempre hemos entendido la inspección, y otra de asesoramiento pedagógico. Y yo me presenté a esa a pesar de que había menos plazas, y tuvieron a bien, por mi experiencia pedagógica, ser uno de los elegidos. Bueno, pero la verdad que esa visión de la inspección de asesoramiento pedagógico duró muy poco, tal vez un par de cursos, y ya pues empezamos a hacer tareas generales de la inspección. De todos modos, yo he sabido a lo largo de veintitantos años de inspector hacerme un hueco donde la impronta que yo he llevado a los centros, tanto de primaria como de secundaria, era poner el énfasis en los cambios educativos, en la innovación educativa, en que los currículums sean abiertos, globales, en que los libros de texto no sean de tal modo que determinen y condicionen los currículums, sino que cada docente lo que tiene que hacer es ver qué contexto estoy, qué necesita mi alumnado, dónde busco los saberes, construir un currículum, por tanto, social, local, individual incluso, para que el saber, como a mí me gusta decir, sea útil para la vida de las personas, pero también con las emociones y los afectos persigamos la felicidad. Educar no tiene que ser un suplicio, educar tiene que ser un camino para la formación de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas. Y ya finalmente, como colofón a este largo recorrido en la educación, fue escrito un libro que se llama Educar es amar. Pues en este libro de Educar es amar, lo que he intentado es recoger toda la experiencia que a lo largo de mi vida docente, tanto de maestro como luego de inspector, pues para que sea un posible y modesto legado para jóvenes generaciones de enseñantes. Hago un planteamiento de las técnicas de Celestín Freinet de manera muy sencilla, pero llevan una cosa interesante, y es que llevan todas ellas un código QR que con un lector de código pues vinculan a un canal que yo tengo en YouTube, donde existen pequeños vídeos que explican visualmente esas técnicas. Luego está recogida la experiencia de la Casa de la Pradera de Coín, que antes hemos citado, y a continuación hay un capítulo que se llama La escuela por dentro, que tiene que ver con aspectos o elementos que conforman la acción educativa dentro del aula. Otro momentito, lo llamo tiempos de república, porque soy admirador de la tarea educativa de la Segunda República y he querido, a modo de homenaje, reivindicar el papel de aquellos maestros y maestras republicanas que alguien dio en llamar, con mucho acierto, las luces de la República. Y ya finalmente hay una serie de artículos o apartados que son pequeños ensayos sobre temas candentes de la actualidad educativa, como pueden ser el PIN parental, puede ser la educación concertada, puede ser la participación del alumnado y de la familia en los centros, en fin. Espero con esta última parte que sea un libro, una obra que esté presente en este inicio del siglo XXI, para que esta frase de educar es amar no sea una sola frase, porque me gusta decir que instruir se puede instruir sin amor. Una máquina puede hacerlo, podemos aprender información de ella, pero educar solo es posible desde el amor, nunca desde el odio. Y los afectos, las emociones, los valores, ineludiblemente están presentes, si no, la hermosa tarea de educar no es posible. Este libro ha sido editado por el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. En este movimiento tenemos un fondo de publicaciones de tal modo
que lo que hacemos los autores es ceder los derechos de autor al movimiento. El movimiento adelanta el coste de la publicación y cuando lo conseguimos vender devolvemos esa cantidad prestada e incluso algún ingreso más para crear ese fondo y de tal modo que sin ningún problema puedan otros compañeros y compañeras publicar. Pero hemos iniciado con este libro también una fórmula mixta, que es que entorno gráfico, distribuciones, imprenta y editorial de aquí de Granada, ellos les interesó el tema y también han hecho otra parte que es compartida con esta publicación. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Pues el libro se va a poder conseguir en cualquier librería, como hoy se hace, solicitud por demanda. Uno va a una librería y entonces dice el título del autor, el título, el autor, y ya te lo localizan y en poco tiempo lo tienes. Personalmente yo, en la parte nuestra del movimiento cooperativo, mi intención es irlo presentando allí donde pueda, sobre todo en centros educativos, en aulas de cultura de los ayuntamientos. ¿Para qué? Pues porque a mí me interesa no solo que sea un libro más, que esa es la intención desde luego, sino que luego en los debates podamos hablar, debatir, opinar sobre este concepto de educar es amar y así tener la posibilidad también con esta excusa de poder debatir las metodologías que hoy se dan en los centros todavía de manera mayoritaria y todos aquellos elementos que afectan a un hecho tan importante como es la educación. Yo estoy en las redes sociales, en Facebook, de tal modo que se me puede a partir de ella o a través de ella tomar contacto y estaría encantado si en algún centro educativo o en algún lugar pues se quiere que vaya a presentarlo, con mucho gusto lo haría. Y nada más. Muchas gracias. Hay hitos en la vida pedagógica y en el desarrollo pedagógico de las personas y sin lugar a dudas tú has sido uno de mis hitos y si soy quien soy ahora mismo pedagógicamente, tú me tenías que ver ahora mismo aquí en el instituto, el equilibrio que consigues entre la cercanía, el cariño, y has sido tú. O sea que eres tú el hito o uno de los grandes hitos que en mi discurrir pedagógico has hecho que me forje. O sea que tú firmas sin problema que educar es amar. Sin lugar a dudas. Y que hay que educar desde el amor. Sí. Educar es amar y hay que educar desde el amor. No es posible, sí, no es así, no hay otra manera.